Buenos días y bienvenidos a todos estudiantes de ingeniería. El tema que trabajaremos el día de hoy es trabajo reversible de flujo estable. Primera parte. En las clases anteriores habíamos trabajado las relaciones isentrópicas en los gases ideales. Y habíamos dicho que para esas relaciones isentrópicas el comportamiento de P y el volumen específico elevado a la K permanece constante, donde K es la relación entre C sub P sobre C sub B. También tenemos que la R de los gases es igual a C sub P menos C sub B. Hoy definiremos los dispositivos que trabajan con estas relaciones. La importancia es que podemos entonces calcular cuál es el trabajo de esos dispositivos. Uno de ellos es el compresor. Vamos a suponer que tenemos un compresor que trabaja a unas condiciones de P1 y T1 y tiene como salida una condición de P2 y T2. El trabajo de compresor que ingresa, ya vemos los W minúsculos, trabajo específico. W de compresor. Recordemos que el trabajo se define como la integral de B por dP. En este caso, para el trabajo de compresor, recordemos que es una integral definida entre el estado de entrada y el estado a la salida. Ahora, vamos a suponer que este trabajo que está haciendo este compresor es un trabajo internamente reversible. Entonces, si es un trabajo internamente reversible, aplicaría entonces que el comportamiento PB a la K permanezca constante, donde K es la relación entre el C sub P y C sub B, la relación de calores específicos, a presión constante y a volumen constante. Recordemos que esto implica la relación termodinámica entre dos estados, implicaría que P1 sobre B1 a la K va a ser igual a P2 por B2 a la K. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo que el proceso de compresión que se está llevando aquí es un proceso isentrópico, podemos encontrar el trabajo de compresión asumiendo que el comportamiento P por volumen específico a la K se mantiene constante. Recuerden que esto es derivado del supuesto de que el proceso es internamente reversible. Entonces, si el proceso es internamente reversible, vamos a resolver esta integral. Para resolver esta integral, vamos a sustituir primero el volumen específico de la siguiente expresión. Entonces tenemos, sea una presión cualquiera y un volumen específico cualquiera a la K,
va a ser igual a una presión inicial por un volumen específico inicial a la K. Entonces, esta presión y este volumen específico pueden tomar cualquier valor mayor al valor que toma en 1 para la presión, y a medida que comprimimos el volumen específico va disminuyendo. Es decir, estos valores los estamos midiendo con respecto a unos valores iniciales. Entonces esta relación se conserva para toda P y volumen específico final. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar este volumen específico, reemplazar en la integral y resolver la integral para conocer cuál es la expresión que nos deja el trabajo del compresor. Entonces, despejando volumen específico, de aquí tendremos volumen específico a la K será igual a P1 sobre P multiplicada por B1 a la K. Si elevamos ambas partes de la expresión entre 1 sobre K, ya despejamos al volumen específico. Un volumen específico es igual a P1 sobre P a la 1 sobre K por volumen específico 1. Entonces ya aquí tenemos la expresión de volumen específico que reemplazaremos en la integral. Entonces escribimos la integral reemplazando este valor y tendremos lo siguiente. El trabajo del compresor va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de P1 sobre P a la 1 sobre K por volumen 1 por el diferencial de presión. Aquí, como ya P1 y B1 tienen unos valores constantes que dependen del estado inicial, podemos sacarlo de la integral. Esto nos deja lo siguiente. W de compresor es igual a P1 a la 1 sobre K por B1 por la integración entre 1 y 2 de dP sobre P a la 1 sobre K. Recordemos entonces de gases ideales lo siguiente. Recordemos aquí que presión por volumen específico es igual a RT. Vamos a evitar utilizar un volumen específico simplemente reemplazando en esta expresión. Esto significa entonces que presión 1, volumen 1 es igual a R por T1 para un estado 1, y eso es entonces volumen 1 va a ser igual a RT1 sobre P1. Entonces vamos a reemplazar este volumen específico en este término en la integral. Tendremos lo siguiente. W de compresor va a ser igual a P1 a la 1 sobre K por B1, pero B1 es RT1 sobre P1 por la integral entre 1 y 2 de P a la menos 1 sobre K por dP.
Entonces ya tenemos esta expresión en la cual tenemos que integrar esta parte derecha. Entonces simplifiquemos primero la expresión P1 a la 1 sobre K sobre P1. Tendremos que esto es igual a W compresor P1 a la 1 sobre K menos 1 por RT1 por la integral entre 1 y 2 de P a la menos 1 sobre K por dP. Y resolvemos la integral. Vamos a resolver la integral. Tenemos entonces que esto es igual a W compresor igual P1. Vamos a simplificar este exponente. Esto es 1 menos K sobre K por RT1 por la solución de la integral. Si integramos P a la menos 1 sobre K, eso será igual a P a la menos 1 sobre K más 1 sobre menos 1 sobre K más 1. Y esta expresión que está encerrada aquí, tenemos que evaluarla entre 1 y 2. Copiemos la expresión entonces. Nuevamente, W compresor será igual a la P1 a la 1 menos K sobre K multiplicada por R por T1 por la expresión P a la 1 menos K más 1. Vamos a simplificar esta expresión y esto nos va a quedar menos 1 más K sobre K que es K menos 1 sobre K sobre K menos 1 sobre K. Pero esto evaluado entre 1 y 2. Sigamos haciendo la simplificación. Esto que está aquí lo podemos sacar de la evaluación entre 1 y 2 porque es una constante. Y esto nos daría lo siguiente. Simplificando nuevamente, W compresor sería igual a K sobre K menos 1 por P1 a las 1 menos K sobre K por RT1 por la expresión P a la K menos 1 sobre K entre 1 y 2. Ahora sí, reemplazamos estos valores entre P1 y P2 y vamos a tener lo siguiente. W de compresor va a ser igual a K R T1 sobre K menos 1 multiplicado por P a la 1 menos K sobre K que multiplica a P2 a la K menos 1 sobre K menos P1 a la K menos 1 sobre K.
Entonces ya tenemos el resultado. El W compresor va a ser igual a esta expresión. Podemos seguir simplificando, podemos multiplicar esta expresión 1 por este término y por este término, y nos quedará lo siguiente. W compresor es igual a K RT1 a la K menos 1 multiplicado, cuando multiplico esta expresión P1 por P2, esto va a ser igual a P2 sobre P1 a la K menos 1 sobre K. Esto es ¿por qué? Porque este K menos 1 sobre K es igual a menos esta expresión. Entonces, por ley de exponente pasa, la puedo expresar así en términos del denominador. Menos, ahora voy a multiplicar P1 a la 1 menos K sobre K menos P1 a la K menos 1 sobre K. Entonces miren que estos dos tienen la misma base. Entonces aquí el resultado es multiplico la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Ya cuando sumo los exponentes yo tengo que 1 menos K sobre K más K menos 1 sobre K es igual a 0. Entonces esto me queda P1 a la 0. Y sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces tenemos ya la expresión final que dice W de compresor va a ser igual a K RT1 sobre K menos 1 que multiplica a P2 sobre P1 a la K menos 1 sobre K menos 1. Y aquí entonces tenemos la expresión que nos calcula cuál es el trabajo del compresor que trabaja desde una presión 1 y una temperatura 1 hasta una presión 2. Miren que para conocer el W compresor solamente basta con conocer presión 1, temperatura 1 y la presión de salida. Esta expresión en la técnica es bastante conveniente porque normalmente nosotros podemos instalar en un compresor, podemos instalar sensores de presión. Aquí lo que tenemos es la presión manométrica y sensores de temperatura. Fíjense lo interesante de esta expresión, que no la estoy expresando en términos del volumen específico, porque nosotros no tenemos sensores de volumen específico. Las variables termodinámicas más fácil para nosotros medir en la técnica es que usted le instale a esto termocuplas y manómetros. Entonces, a partir de termocuplas, manómetros y este cálculo, usted puede calcular cuál es el consumo de un compresor industrial y verificar si ese compresor está trabajando, debe acercarse a este trabajo. Si usted tiene un compresor industrial y resulta que su trabajo está muy lejos de este trabajo teórico, hay algo malo con ese compresor. Debe tener bastante pérdidas de pronto en el motor eléctrico, o podemos estar presentando fugas. O algunos recalentamientos. Algo que es muy malo para los procesos de compresión es que los gases se calienten excesivamente. Realicemos el mismo análisis, pero esta vez para un proceso de compresión isotérmica.
En los procesos de compresión isentrópica, recordemos que PV a la K es constante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros comprimimos nuestro sistema de una presión 1 a una temperatura 1 hacia una presión 2, pero manteniendo la temperatura 1? Necesariamente entonces, para mantener esta temperatura nosotros tenemos que eliminar calor mientras comprimimos. Entonces, naturalmente, mientras incrementamos la presión, la temperatura aumenta, nosotros liberamos calor y mantenemos la temperatura de salida igual a la temperatura 1. Entonces decimos que si la temperatura 1 es igual a temperatura 2, entonces el proceso es isotérmico. Entonces, en este proceso isotérmico el comportamiento de los gases es el siguiente. Tenemos que PV es igual a RT, donde esta temperatura permanecerá constante. Eso es entonces que PV será igual a una constante. Distinto al proceso isentrópico, donde PV a la K es constante. Recuerden, este exponente a la K implica que en el proceso puede haber cambios de temperatura, pero cuando tenemos que PV es igual a constante, esto equivale a que la temperatura es constante. De aquí. Ahora vamos a calcular nuevamente el trabajo del compresor teniendo en cuenta esta relación PV igual a constante. Por definición, entonces tenemos que el trabajo de compresor es la integral entre 1 y 2 de B por dP, y despejamos B de esta relación. Entonces tenemos entonces que B va a ser igual a RT sobre la presión. Reemplazando aquí la integral, vamos a tener que W compresor, la integral entre 1 y 2 de RT sobre P dP. Sacamos a RT de la integral. Recuerden que como la temperatura es constante, entonces ya puede salir de la integral. Y esto nos deja que W compresor va a ser igual a RT por la integral de P sobre P. Esto nos deja entonces que W compresor es igual a RT, la integral de 1 sobre P de P es logaritmo natural de P2 sobre P1, lo que se simplifica como logaritmo natural de P2 sobre P1. Y aquí entonces tenemos otra expresión. Entonces, esta expresión nos sirve para calcular cuánto se consume de trabajo del compresor si este proceso de compresión se hiciera de forma isotérmica. Recordando que para mantener un proceso de compresión real de forma isotérmica, nosotros tendremos que retirar calor del compresor. Algo que se puede hacer es utilizar una chaqueta de enfriamiento y hacer circular un líquido refrigerante que mantenga los gases a una temperatura constante. O podemos utilizar cualquier método de intercambio de calor dentro del compresor. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. El trabajo del compresor, si el proceso es isentrópico, se calcula como K RT1 K-1 P2 sobre P1 a la K-1 sobre K menos 1. W compresor es igual a N RT1 N menos 1
P2 sobre P1 a la N-1 sobre K menos 1, y W compresor va a ser igual a R T logaritmo natural de P2 sobre P1, donde la primera expresión corresponde al trabajo de compresión isentrópico, la segunda expresión corresponde a un trabajo de compresor politrópico. Entonces, en el trabajo de compresor politrópico, digamos entonces que N va a tomar valores mayores a 1 y menores a K. No va a tomar ni el valor de 1 ni el valor de K, sino que N, que va a ser la constante politrópica, va a tomar valores entre 1 y K. Estos procesos politrópicos se dan cuando se utiliza un poco de enfriamiento. No lo suficiente para mantenerse isotérmico, pero sí, mientras haya un poco de enfriamiento, el proceso se comporta de forma politrópica. Digamos que este primero, el sistema está aislado. En este sistema está aislado, pero el proceso es internamente reversible. Tenemos este comportamiento. Y por último, tenemos un proceso de transferencia de calor en el compresor, donde el proceso de compresión es isotérmico. El proceso que más conviene en términos de minimizar la energía que consume el compresor es el proceso isotérmico. La mejor forma de comprimir una sustancia minimizando este trabajo es que el gas no aumente la temperatura. Ya les había comentado que un enemigo número 1 de los sobreconsumos en la compresión de gases es que los gases sean calientes. Por eso es importante cuando se instala, por ejemplo, un turbocompresor para enriquecer los parámetros de combustión de un vehículo, siempre ese turbo viene con un punto de interenfriamiento, es decir, hay que enfriar los gases antes o durante el proceso de compresión. Entonces, normalmente los turbos vienen con un sistema de refrigeración del gas, que cuando lo comprimimos se eleva mucho la temperatura. Tenemos que bajar la temperatura y lograr presiones altas a temperaturas bajas. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos un proceso que parte de una presión 1 y una temperatura 1 y termina en una presión 2. Y aquí tenemos el diagrama presión y volumen específico, donde esta línea roja representa la presión 2 y esta línea azul representa la presión 1. Vamos a partir de la presión 1 de este estado inicial y vamos a hacer un proceso isotérmico. Entonces, en un proceso isotérmico, partimos de una presión 1 y un volumen 1, a una presión 2 y un volumen 2. Entonces digamos que aquí tenemos volumen 2, volumen 1, este es el estado 1 y este es el estado 2. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que lógicamente cuando incrementamos la presión, el volumen específico se reduce.
Pero este proceso lo hicimos eliminando calor, es decir que la temperatura 2 fue o resultó siendo igual a la temperatura 1. No hubo cambio de temperatura. No hubo cambio de temperatura. Entonces tenemos que PV es igual a RT, el volumen específico en 2, fue RT sobre P2. Entonces vemos que este volumen específico en 2, miren cómo está expresado. Yo voy a dejarlo aquí, volumen específico en 2 es igual a RT sobre P2. Aquí incrementó presión 2 y disminuyó el volumen específico 2, pero miren que la temperatura permaneció constante. Es decir que a pesar de que aquí esté volumen 2 y presión 2, aquí tenemos temperatura 1 para proceso isotérmico. Vamos a ver ahora un proceso isentrópico. En el proceso isentrópico, la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Por lo tanto, el volumen específico en el punto 2 va a ser mayor al volumen específico 1. Claro, esto es, volumen 2 es igual a RT2 sobre P2. Como T2 incrementó, entonces también incrementa el volumen específico, lo cual nos va a llevar aquí, digamos, con estado 2 isentrópico. Vamos a llamar a este 2 super isotérmico, y entonces vamos a tener la siguiente curva. Digamos que nos vamos a ir por esta zona y vamos a tener este recorrido. Entonces miren que este trayecto de aquí a acá fue por un proceso isentrópico. Entonces en el proceso isentrópico terminamos con un volumen específico mayor. Porque aquí terminamos con un volumen específico en 2, que es isentrópico, y ese volumen específico en 2 es igual a RT2 sobre P2. La presión es la misma, pero la temperatura 2 aumentó, y si la temperatura 2 aumentó, el volumen específico en 2 es mayor. ¿Cuál viene siendo el área? ¿Cuál viene siendo el área de la integral? El área de la integral, como el diferencial es dP, esta viene siendo el área de la integral. Esta área de integración significa que este es el trabajo de compresor de un proceso isotérmico. Y vamos a hacer el otro área de integración. El otro área de integración voy a tener lo siguiente. Entonces mire que en la otra área de integración va a ser aún mayor. Va a ser toda esta área de integración. Y este es el trabajo de compresión isentrópico. Entonces, ¿cuál área es mayor? El área que es mayor es la del trabajo isentrópico, mientras que el área del trabajo isotérmico es mucho menor debido a que el volumen específico en 2 no crece tanto porque se mantiene la temperatura constante. Entonces, una estrategia para ustedes puedan optimizar el trabajo del compresor es evitar que los gases dentro del compresor se calienten, y entonces ustedes pueden hacer los diseños que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que este gas lo debemos mantener lo más isotérmico posible.
Diseños novedosos, como lo repito, es tener procesos de compresión e instalar intercambiadores. En su defecto, si tenemos un proceso de compresión y estamos utilizando un tanque pulmón, que es lo que se utiliza industrialmente para almacenar aire comprimido, lo ideal es que ese tanque pulmón permanezca, por ejemplo, en un lugar fresco que permita la transferencia de calor. No podemos tener de pronto un tanque pulmón expuesto de pronto a un ambiente de radiación, ni a temperaturas ambiente demasiado elevadas, porque lo que vamos a hacer es que estos gases no van a poder transferir calor ni van a tender a ser isotérmicos. Entonces, en resumen, el trabajo de compresión, partiendo de las relaciones isentrópicas para gases ideales, tenemos tres formas de calcularlo. La primera forma de calcularlo en términos de K es para procesos isentrópicos. Lo segundo es para procesos politrópicos, donde N es mayor a 1 y menor a K. Estos procesos, ¿qué quieren decir? Son procesos de compresión con un poco de transferencia de calor, es decir, tratando de ser isotérmicos. Y por último tenemos los procesos isotérmicos. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que en sus diseños o en la operación de compresores industriales, los compresores deben operar ojalá de esta forma y minimizarán drásticamente el trabajo del compresor. Los trabajos de compresor se minimizan muy bien si ustedes logran mantener estas relaciones de proceso. Entonces vemos aquí que toda la utilidad que tiene la entropía en los procesos de gases ideales nos ha permitido a nosotros construir unas relaciones que podemos aplicar en la técnica. En la técnica, ¿qué viene siendo? En principio, mantener temperaturas constantes para que el trabajo de compresor sea lo más isotérmico posible. Repito, esa es la recomendación técnica deducible de la lección de hoy. Muchas gracias.